Muchos hombres creen que el deseo en una mujer aparece simplemente porque alguien insiste lo suficiente, porque es muy atractivo físicamente o porque dice las palabras correctas. Pero la psicología femenina suele funcionar de una manera mucho más silenciosa y compleja. Cuando una mujer inicialmente no muestra interés, no siempre significa que haya tomado una decisión definitiva sobre ti como persona. Con frecuencia significa que en ese momento específico no percibe algo que despierte su curiosidad emocional. Y la curiosidad es uno de los motores más poderosos del interés humano. Piensa en esto por un momento. A lo largo de su vida, muchas mujeres reciben atención constante. Conversaciones, mensajes, intentos de impresionarlas, y con el tiempo ese patrón se vuelve predecible. No necesariamente negativo, pero sí familiar, tan familiar que deja de provocar una respuesta emocional fuerte. Aquí es donde muchos hombres cometen el primer error psicológico importante. Tratan de convencer, intentan demostrar por qué son una buena opción, explican sus cualidades, hablan demasiado de lo que pueden ofrecer o intentan impresionar constantemente. Desde la perspectiva masculina, esto puede parecer lógico, pero desde la perspectiva psicológica suele producir el efecto contrario. Cuando alguien intenta convencer demasiado, comunica algo sin darse cuenta, necesidad de validación. Y el deseo rara vez nace de la necesidad. El deseo suele aparecer cuando hay una sensación de equilibrio emocional, cuando la otra persona percibe que estás bien contigo mismo, que tu mundo no gira alrededor de su aprobación. Esto no significa ignorar a una mujer ni jugar juegos emocionales. Significa algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo, tener una vida que ya se siente completa. Las personas, hombres y mujeres por igual, se sienten naturalmente atraídas por quienes transmiten una sensación de dirección interna, no perfección, no arrogancia, sino estabilidad. Un hombre que habla con calma, que no necesita impresionar constantemente, que escucha con atención y que no se apresura a llenar cada silencio. Transmite algo muy diferente. Transmite presencia, y la presencia es extrañamente magnética porque hoy es escasa. Vivimos en una cultura donde muchas interacciones están llenas de prisa, distracciones y ansiedad social. Cuando alguien aparece con una energía tranquila y auténtica, la mente humana lo percibe casi de inmediato. Muchas mujeres no reaccionan de forma consciente a esto. No piensan, este hombre tiene presencia emocional. Lo que sienten es algo más simple. Se sienten curiosas. Y la curiosidad es el primer paso hacia el interés, porque cuando alguien empieza a preguntarse quién eres realmente, tu valor deja de ser algo que intentas demostrar y empieza a ser algo que la otra persona quiere descubrir. Ahí es donde empieza a cambiar la dinámica. Muchos hombres creen que el deseo en una mujer aparece simplemente porque alguien insiste lo suficiente, porque es muy atractivo físicamente o porque dice las palabras correctas. Pero la psicología femenina suele funcionar de una manera mucho más silenciosa y compleja. Cuando una mujer inicialmente no muestra interés, no siempre significa que haya tomado una decisión definitiva sobre ti como persona. Con frecuencia significa que en ese momento específico no percibe algo que despierte su curiosidad emocional, y la curiosidad es uno de los motores más poderosos del interés humano. Piensa en esto por un momento. A lo largo de su vida, muchas mujeres reciben atención constante, conversaciones, mensajes, intentos de impresionarlas, y con el tiempo ese patrón se vuelve predecible. No necesariamente negativo, pero sí familiar. Tan familiar que deja de provocar una respuesta emocional fuerte. Aquí es donde muchos hombres cometen el primer error psicológico importante. Tratan de convencer, intentan demostrar por qué son una buena opción, explican sus cualidades, hablan demasiado de lo que pueden ofrecer o intentan impresionar constantemente. Desde la perspectiva masculina, esto puede parecer lógico, pero desde la perspectiva psicológica suele producir el efecto contrario. Cuando alguien intenta convencer demasiado, comunica algo sin darse cuenta, necesidad de validación. Y el deseo rara vez nace de la necesidad. El deseo suele aparecer cuando hay una sensación de equilibrio emocional,
cuando la otra persona percibe que estás bien contigo mismo, que tu mundo no gira alrededor de su aprobación. Esto no significa ignorar a una mujer ni jugar juegos emocionales. Significa algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo: tener una vida que ya se siente completa. Las personas, hombres y mujeres por igual, se sienten naturalmente atraídas por quienes transmiten una sensación de dirección interna. No perfección, no arrogancia, sino estabilidad. Un hombre que habla con calma, que no necesita impresionar constantemente, que escucha con atención y que no se apresura a llenar cada silencio. Transmite algo muy diferente. Transmite presencia. Y la presencia es extrañamente magnética, porque hoy es escasa. Vivimos en una cultura donde muchas interacciones están llenas de prisa, distracciones y ansiedad social. Cuando alguien aparece con una energía tranquila y auténtica, la mente humana lo percibe casi de inmediato. Muchas mujeres no reaccionan de forma consciente a esto. No piensan, este hombre tiene presencia emocional. Lo que sienten es algo más simple. Se sienten curiosas. Y la curiosidad es el primer paso hacia el interés, porque cuando alguien empieza a preguntarse quién eres realmente, tu valor deja de ser algo que intentas demostrar y empieza a ser algo que la otra persona quiere descubrir. Ahí es donde empieza a cambiar la dinámica. Cuando un hombre siente que una mujer no está interesada, su impulso natural suele ser hacer más. Más mensajes, más intentos de conversación, más esfuerzo para captar su atención. Es una reacción humana comprensible, pero desde el punto de vista psicológico, ese aumento de esfuerzo casi siempre produce el efecto contrario. La razón es simple, aunque no siempre es evidente. El interés auténtico rara vez crece bajo presión. Cuando alguien percibe que otra persona está intentando obtener una respuesta emocional demasiado rápido, el cerebro interpreta esa situación como una demanda. Y cuando las personas sienten una demanda emocional que aún no están preparadas para corresponder, tienden a crear distancia. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Por eso, uno de los cambios más poderosos que un hombre puede hacer no tiene que ver con decir algo más inteligente o más divertido. Tiene que ver con reducir la sensación de presión. Las interacciones que generan curiosidad suelen ser ligeras, naturales y sin expectativas evidentes. Imagina hablar con alguien que parece necesitar que la conversación vaya bien. Probablemente sentirías esa tensión, aunque nadie la mencione. Ahora, imagina lo contrario, una conversación donde la otra persona parece tranquila, interesada, pero también completamente cómoda si la conversación termina en cualquier momento. Esa diferencia cambia todo, porque cuando no hay presión, el cerebro humano se relaja, y cuando la mente se relaja, aparece el espacio para algo muy importante: la percepción real de la personalidad del otro. Muchas veces una mujer no muestra interés inmediato porque todavía no ha tenido la oportunidad de percibir quién eres realmente. Solo ha visto una versión rápida, superficial o ansiosa de ti. Y cuando un hombre aprende a desacelerar su energía social, ocurre algo interesante. Empieza a escuchar más, observa más, responde en lugar de reaccionar. En lugar de intentar impresionar con historias exageradas o bromas constantes, comparte pequeñas partes de su forma de ver el mundo. A veces, una simple observación sincera sobre la vida, el trabajo, la música o incluso algo cotidiano puede revelar mucho más sobre una persona que cualquier intento de impresionar. La psicología del interés funciona de manera curiosa. Las personas no solo se sienten atraídas por lo que alguien dice, también se sienten atraídas por cómo esa persona se siente consigo misma mientras habla. Un hombre que parece cómodo en su propia piel comunica algo muy poderoso sin decirlo directamente. Comunica que su valor no depende de la reacción inmediata de quien tiene enfrente. Y paradójicamente, cuando esa presión desaparece, algunas mujeres comienzan a percibir algo que antes no estaba claro: tu autenticidad. La autenticidad no es una técnica, no es una frase perfecta, es la ausencia de actuación. Es cuando un hombre ya no intenta parecer interesante y simplemente permite que su verdadera personalidad sea visible.
Y lo curioso es que muchas veces ese cambio es exactamente lo que despierta una nueva forma de atención, porque cuando alguien deja de intentar forzar el interés, empieza a crear el espacio donde el interés puede aparecer por sí solo. Hay otro aspecto de la psicología humana que casi nunca se menciona cuando se habla de atracción, y sin embargo tiene una influencia enorme: el misterio emocional. No se trata de ser frío, distante o inaccesible. De hecho, muchas veces se malinterpreta esta idea. El misterio real no nace de esconderse, sino de no revelar todo de inmediato. En muchas interacciones modernas, especialmente en el mundo digital, las personas comparten demasiado rápido. Historias completas de su vida, opiniones intensas, expectativas emocionales. Todo aparece en los primeros momentos, y cuando todo está completamente expuesto desde el principio, la mente humana deja de explorar. La curiosidad necesita espacio. Piensa en cualquier historia interesante que hayas escuchado alguna vez. Lo que la hace atractiva no es que te cuenten todo desde el primer minuto, es que cada parte revela algo nuevo que te hace querer escuchar un poco más. Con las relaciones humanas ocurre algo similar. Cuando un hombre habla de sí mismo con calma, dejando que su personalidad se descubra poco a poco, crea una experiencia emocional diferente. No parece un intento de impresionar. Parece una conversación real entre dos personas que se están conociendo. Muchas mujeres, incluso sin darse cuenta, reaccionan positivamente a este tipo de interacción porque rompe un patrón muy común: el patrón de la sobreexposición. Un hombre que constantemente intenta mostrar todo lo que tiene, todo lo que ha logrado o todo lo que sabe, a menudo elimina el elemento de descubrimiento. Y el descubrimiento es una parte esencial del interés humano. Por el contrario, un hombre que comparte con naturalidad, pero que también deja espacio para que la otra persona haga preguntas, crea una dinámica mucho más equilibrada. La conversación deja de sentirse como una presentación y empieza a sentirse como un intercambio. Esto también tiene otro efecto psicológico importante. Cuando alguien siente que está descubriendo partes de tu personalidad por sí mismo, esa experiencia se vuelve más significativa en su mente, porque el cerebro humano valora más aquello que siente que ha descubierto, no aquello que le han explicado de forma directa. Por eso, en lugar de tratar de demostrar constantemente tu valor, puede ser más poderoso simplemente vivirlo con tranquilidad. Hablar de lo que te interesa sin exagerar. Escuchar con verdadera atención cuando la otra persona comparte algo. Mostrar sentido del humor sin necesidad de dominar cada momento de la conversación. Estas pequeñas diferencias pueden parecer sutiles, pero cambian completamente la energía de una interacción. Porque cuando una mujer siente que está frente a alguien que no está intentando vender una versión perfecta de sí mismo, sino simplemente compartir quién es, la conversación se vuelve más humana. Y cuando una interacción se siente humana y relajada, la mente deja de evaluar y empieza a experimentar. Es en ese espacio, tranquilo, curioso y sin presión, donde a veces ocurre algo inesperado. La percepción empieza a cambiar. Un hombre que antes parecía solo alguien más empieza a sentirse diferente. No necesariamente por algo espectacular, sino por algo mucho más raro hoy en día: autenticidad tranquila. Existe otro cambio psicológico que muchos hombres descubren tarde, a veces después de años de experiencias confusas en las relaciones, y es este: el deseo rara vez aparece cuando alguien siente que ya tiene todo tu enfoque asegurado. La naturaleza humana funciona de una manera curiosa. Las personas valoran más aquello que perciben como libre, no aquello que parece completamente disponible en todo momento. Esto no significa ignorar a alguien ni actuar con frialdad emocional. Significa algo mucho más saludable: tener límites naturales en tu atención y en tu tiempo. Un hombre que tiene su propia vida, sus responsabilidades, sus intereses y sus momentos de tranquilidad no está disponible constantemente para cada interacción. Y cuando esa disponibilidad es real, no se siente como una estrategia, se siente como autenticidad.
Muchas veces, cuando una mujer percibe que un hombre reorganiza toda su vida para responder inmediatamente a cada mensaje, cada llamada o cada oportunidad de interacción, puede interpretar eso como una señal de desequilibrio, no porque ella no valore la atención, sino porque el exceso de disponibilidad puede crear una sensación extraña, la idea de que esa persona no tiene otras prioridades importantes. Pero cuando un hombre vive con ritmo propio, cuando su día tiene estructura y propósito, su atención se vuelve más significativa, porque ya no es automática, es elegida, y cuando la atención se siente elegida, se vuelve más valiosa. Imagina la diferencia entre alguien que responde inmediatamente a todo porque siempre está esperando una respuesta y alguien que responde con calma porque está viviendo su vida, trabajando, aprendiendo, disfrutando momentos con amigos o persiguiendo metas personales. En el segundo caso, cada interacción se siente más real, más presente, más intencional. Las mujeres, como cualquier ser humano, perciben estas diferencias energéticas incluso cuando nadie las explica en palabras. No es una fórmula matemática, pero es un patrón que aparece con frecuencia en la psicología social. El interés suele crecer en espacios donde ambas personas mantienen su identidad individual. Cuando un hombre no abandona sus rutinas, sus metas o sus valores solo para agradar, transmite algo profundamente atractivo: respeto por sí mismo. Y el respeto por uno mismo tiende a generar respeto en los demás. Esto también crea una dinámica emocional más saludable, porque la conversación deja de ser un intento constante de ganar aprobación. Se convierte en un intercambio entre dos personas que ya tienen vidas completas. Dos mundos que se encuentran, no porque uno necesite al otro para sentirse válido, sino porque existe una curiosidad genuina por compartir tiempo, ideas y experiencias. A veces, ese pequeño cambio de necesidad a elección es suficiente para que una mujer empiece a ver a un hombre de una forma diferente, no como alguien que está intentando obtener su atención, sino como alguien cuya atención realmente vale algo. Y cuando la atención se percibe como valiosa, el interés puede empezar a crecer de manera natural. Finalmente, hay un aspecto emocional que pocas veces se menciona, pero que puede cambiar por completo cómo una mujer te percibe: la consistencia emocional combinada con autenticidad. No hablo de siempre estar perfecto o sin mostrar vulnerabilidad. Hablo de la manera en que un hombre maneja sus emociones, su energía y su comportamiento a lo largo del tiempo. Las personas sienten más que piensan cuando alguien transmite estabilidad interna. Y esta estabilidad no se logra aparentando, sino viviendo de manera congruente con quién eres realmente. Cuando un hombre deja de intentar controlar la percepción de la otra persona y en cambio se enfoca en ser coherente con su propio mundo interno, algo curioso sucede. La atracción deja de depender de palabras bien formuladas o gestos calculados. Empieza a surgir de manera orgánica, porque la mente humana responde a señales de seguridad, integridad y autenticidad. Piénsalo. Una mujer puede ignorar a un hombre que está constantemente intentando impresionar, pero notar inmediatamente a alguien que simplemente actúa con naturalidad y coherencia. Esa consistencia emocional transmite confianza, y la confianza es magnética, no porque sea manipulativa, sino porque indica que la persona no está perdida en la ansiedad de buscar aprobación externa. Además, la autenticidad crea profundidad en la conexión. Cuando compartes tus pensamientos, tus límites y tus intereses desde un lugar honesto, invitas a la otra persona a descubrir quién eres sin sentir que debe juzgar o evaluar cada movimiento. Esa experiencia de descubrimiento es psicológicamente potente. La curiosidad se despierta y el interés crece de manera orgánica, a veces incluso cuando antes parecía inexistente. Otro punto importante es la paciencia silenciosa. No en el sentido de esperar pasivamente, sino en mantener tu propia vida plena mientras permites que las relaciones evolucionen naturalmente. La presión desaparece y el espacio que dejas crea una dinámica saludable donde la otra persona puede acercarse por interés genuino, no por obligación o por sentir que debe corresponder inmediatamente. Finalmente, todo esto converge en algo esencial:
Un hombre que es emocionalmente coherente, que mantiene sus intereses y límites, que comparte de manera auténtica y que respeta su propio valor interno, se vuelve irresistible no por técnicas externas, sino por la energía que proyecta. Esa energía, tranquila y consistente, es la que despierta el deseo incluso en quienes inicialmente no estaban interesados. Si algo debes recordar, es esto. La atracción femenina no siempre se trata de palabras exactas o gestos calculados. Se trata de quién eres cuando no estás intentando controlar la percepción de nadie, de cómo manejas tu mundo interno y de cómo vives tu vida con propósito. Cuando un hombre logra esto, no necesita forzar interés. El interés lo encuentra solo. Y ahora que entiendes este patrón, puedes empezar a observarlo en tus propias interacciones, valorar tu presencia y permitir que la curiosidad y el deseo surjan de manera natural.